Buenas tardes a todos y todas, compañeros. Esta charla virtual es la segunda que realizamos. Alrededor de hace 3 semanas, un jueves también, nos encontramos por este medio para charlar un poco sobre la coyuntura del COVID-19 y del virus en torno a unos pensamientos y unas ideas filosóficas. El día de hoy vamos a abordar más la parte jurídica con la asesoría de el doctor Harold Mosquera y la doctora Luz Karine. Profesoras y profesores, buenas tardes. Es para mí realmente grato reencontrarme con ustedes, así sea pues a través de este medio. Entonces, las reflexiones que quiero compartir con ustedes hoy giran en torno a, en una primera parte, compartir con ustedes las disposiciones que han permitido al gobierno tomar las medidas, y vamos a relacionar las medidas más importantes que tienen que ver con el trabajo, y en el caso de ustedes, pues como trabajadores, como profesores oficiales. Entonces, después de ese recorrido, mirar la situación que se avecina, como hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Y lo que consideramos nosotros que debe ser como la construcción de un plan de acción, como una agenda nuestra de qué hacer frente a lo que tenemos y a lo que se viene. Lo primero que quiero empezar por decirles y por compartirles es que el mundo entero está pasando por un momento y por una situación de crisis con esta pandemia que no registra antecedentes en la historia, por lo menos en la historia reciente, y entonces eso nos ha puesto en una situación en la que muchos paradigmas y muchos dogmas que teníamos no resultan aplicables. Entonces, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, esta pandemia ha traído como consecuencia que el conjunto de las normas que rigen las relaciones laborales, tanto en el sector privado como en el sector público, donde estamos nosotros, los docentes, estén en cuestión. ¿Por qué razón? Porque en condiciones de normalidad, toda relación laboral presupone lo siguiente. Toda relación laboral presupone que hay un empleador que contrata los servicios de un trabajador. Entonces, el primer requisito de la relación laboral es que el trabajador debe prestarle personalmente un servicio al empleador bajo la subordinación de este, y a cambio de eso recibir una remuneración. O sea que hablamos de tres elementos que caracterizan la relación laboral. Primero, la prestación personal del servicio. Segundo, la subordinación. Y el tercero, la remuneración. Pero resulta que el momento por el que estamos pasando, a lo primero que obliga es al confinamiento. Y cuando hay que decretar el confinamiento, entonces esos tres elementos que caracterizan la relación laboral son cuestionados. ¿Por qué? Porque la mayoría no podemos ir a prestar personalmente el servicio, porque la figura de la subordinación desaparece. Entonces, las normas del derecho laboral, tanto el sector privado como el sector público, las que aplican para ustedes como docentes, lo que hemos llamado el estatuto docente, pues son normas hechas para tiempos, digamos, de paz, tiempos de tranquilidad, pero no son normas concebidas para momentos de emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, lo primero que debemos asumir nosotros en la discusión es que el régimen jurídico aplicable a los docentes o el régimen jurídico aplicable al sector privado en este momento no se puede invocar para resolver los problemas que tenemos, porque esas normas no están hechas para estos tiempos. Esas normas están hechas para tiempos donde el profesor pueda ir al colegio, pueda dictar sus clases, cumplir las horas que le corresponden, bajo las orientaciones del rector, de los rectores y de los coordinadores, y por eso recibe su remuneración. Pero como esa fórmula no resulta aplicable en este momento, entonces tenemos que empezar por plantear que hay muchas disposiciones que, por más que el gobierno quiera imponernos y quiera pretender que se apliquen, pues definitivamente no se pueden aplicar. ¿Por qué razón?
porque el momento por el que pasamos reclama, en primer lugar, si las normas, si las leyes no le dan respuesta a los problemas que tenemos, no son aplicables para este momento, entonces tenemos que ascender a la Constitución y a las normas internacionales de derechos humanos. Entonces, nuestro punto de partida, ¿cuál debería ser? Y bueno, en primer lugar, en medio de la pandemia, lo más importante es asegurarle al ser humano la vida, la integridad personal y la salud. De tal forma que hay que adoptar las normas necesarias y por eso nos dicen, no, los mayores de 60 años, los mayores de 70 años, las personas que tengan problemas de salud no deben salir de su casa. Entonces, ese tipo de medidas están concebidas para asegurarle al ser humano, primero la vida, la integridad personal y la salud, y eso tiene que prevalecer incluso sobre el interés económico. O sea, no puede ser que un empresario, que un empleador diga, no, es que yo necesito que vengan a trabajar porque estamos perdiendo plata, porque ese interés de él por obtener una utilidad con su negocio no puede pasar por encima de la vida y de la integridad personal o de la salud de sus trabajadores. Entonces, en esta discusión, el primer planteamiento nuestro tiene que ser que necesariamente debemos tener la garantía de que el día que nos llamen a trabajar, los profesores y profesoras que vayan a ir a las instituciones a asumir sus obligaciones tengan la absoluta certeza de que al hacerlo no ponen en riesgo su vida, no se va a ver afectada su salud ni su integridad personal. Entonces, esa certeza que siempre hemos tenido todos cuando vamos a trabajar, la necesitamos. Y si llegado el 1 de agosto o la fecha que sea, nosotros no tenemos esa certeza, yo estoy seguro que para el 1 de agosto no la vamos a tener. Entonces, lo que nos toca reclamar como organizaciones es que mientras no hayan esas garantías de principios constitucionales y de derechos humanos, pues nosotros no podemos asumir ese querer afanoso del gobierno de que volvamos a las instituciones, que debe ser un imperativo de que volvamos a las instituciones como si las razones que ordenaron decretar el confinamiento y la cuarentena hubieran desaparecido, cuando realmente ni siquiera hemos alcanzado el pico de la pandemia. Entonces, que no nos digan que tenemos que cumplir determinada jornada en la institución, cuando no nos han dado la certeza de que al hacer eso no vamos a estar en el riesgo que ha motivado que todo el mundo hoy esté preocupado. Entonces, ahora sí voy a empezar a citarle las disposiciones que han sustentado lo que ha hecho el gobierno. En primer lugar, tenemos que decir que todo empieza por un decreto de emergencia. O sea, la Constitución, nuestra Constitución política de 1991, establece una figura que se conoce como la emergencia económica, social o ecológica. El artículo 215 de la Constitución establece lo siguiente. Dice que cuando haya una situación grave de afectación de naturaleza económica, social o ecológica, el presidente de la República podrá por un término de 30 días decretar la emergencia. ¿Cuál es el propósito? Que durante esos 30 días él dicte las normas que permitan conjurar la crisis. Entonces, de eso se trata los estados de excepción y en este caso, pues la emergencia. O sea, los profesores mayores deben recordar la época del estado de sitio, que era la forma de excepción de la Constitución de 1886. En la Constitución del 91, entonces aparece esa figura en el artículo 215, que es la emergencia económica, social o ecológica, y la figura pues que más se utiliza, que es la conmoción interior. No estamos en conmoción interior, pero cuando se afecta el orden público, entonces se decreta la conmoción interior. Pero el artículo 215 nos habla del decreto de la emergencia económica, social o ecológica. No hay discusión. O sea, creo que todos los colombianos estamos de acuerdo con que esta pandemia daba para decretar la emergencia. ¿Por qué? Pues por el riesgo de muerte de tantas personas que incluso han ocurrido. Entonces, había que conjurar eso y está bien. Entonces, dice el artículo 215 de la Constitución que el gobierno puede decretar esa emergencia por 30 días, que se puede prorrogar hasta por 90. O sea, puede tener 2 prórrogas sucesivas hasta 90. Lo cual quiere decir que hasta la Constitución se quedó corta. O sea, la Constitución no está hecha tampoco para el momento que estamos viviendo, porque esto es una emergencia de más de 90 días.
y la Constitución previó máximo 90 días de emergencia. ¿Qué sucede durante esos 90 días? Que el gobierno tiene la facultad de legislar. O sea, en condiciones normales quien legisla es el Congreso de la República, pero durante la emergencia el gobierno dicta decretos con fuerza de ley, se llaman decretos legislativos. O sea, el gobierno legisla y sustituye al Congreso en esa tarea de legislativo, porque hay que tomar las medidas rápido para conjurar la crisis. Entonces, en este caso, lo que vamos a encontrar a partir de los decretos que vamos viendo es que el gobierno tuvo la inteligencia de aprovechar esta pandemia, decretar la emergencia y de manera autocrática asumir el poder. Entre el 17 de marzo, que es cuando empezó a proferir decretos, el primero es del 17 de marzo, y hoy hablamos de 3 meses y han proferido casi 400 decretos. Piensen ustedes la locura que es en 3 meses 400 decretos. Ahí están pues entre decretos ordinarios y decretos legislativos, pero 400 decretos en 3 meses es una locura. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Aprovechó de manera inteligente la emergencia y se tomó el poder, casi que yo diría entre comillas, asumiendo una especie de dictadura, porque a la rama judicial, al Poder Judicial, hace 3 meses lo congeló. Entonces dijo, no, la justicia que se esté quieta porque se pueden enfermar con el COVID, entonces que no haya justicia, y llevamos 3 meses sin justicia. Solamente autorizó que se resolvieran las tutelas y que se resolvieran los asuntos penales, porque si alguien comete un delito, pues lógicamente alguien lo tiene que meter a la cárcel, pero la justicia está suspendida hace 3 meses. Eso le facilita las cosas, porque si no hay jueces que entutelen, no hay jueces que tomen decisiones de fondo en contra. Entonces tiene parada la justicia por 3 meses y asume las decisiones que debería tener que ver la justicia con esto. Entonces, pero a los jueces, a todos los funcionarios judiciales le han estado pagando su salario y sus prestaciones. Entonces, claro, si usted como funcionario pues, le dice, no, quédese en su casa, profesor, tranquilo, que allá le va a llegar su salario y todas sus prestaciones durante este tiempo, pues muchos se quedan tranquilos y dicen, no, esto está bien. Pero no está bien que no tengamos justicia durante 3 meses porque el gobierno decidió que lo mejor era no tener justicia. Pero también cerró al legislativo. O sea, a los parlamentarios también les dijo, no, ustedes confínense también que yo legislo, van 400 decretos. Entonces al Congreso lo confinaron y algunos dijeron, no, pero aunque sea de manera virtual legislemos, y ahí están discutiendo si tiene valor una ley virtual o no. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Pero realmente de aquí a que si los parlamentarios reunidos en Bogotá en el Capitolio hacen tan poquito por el país, imagínense los ahora de manera virtual, cada uno insultando al otro. Bueno, entonces de allí pues no podemos esperar mucha cosa, pero estamos casi en una dictadura porque el gobierno tiene el control de todo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se hace efectivo eso? Entonces, primero tenemos el decreto 417 que les había comentado, el primer decreto. Entonces, ¿qué hace ese decreto 417? El decreto 417 lo que dice es que se declara en estado de emergencia el país de acuerdo pues al artículo 215 de la Constitución, y que en principio durante 30 días que luego se van a prorrogar, pues el gobierno será el que va a controlar el poder. Se empieza a proferir decretos hasta llegar al decreto 444. Ese decreto 444 de emergencia es muy importante porque miren ustedes, voy a leerles textualmente lo que dicen los artículos para que veamos la estrategia del gobierno para manejar esta situación. Dice el artículo primero, créase el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, o sea, la mayoría de ustedes ya lo han escuchado, pero para que vamos ahora, ¿qué es? Dice, se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME como un fondo cuenta sin personería jurídica del Ministerio de Hacienda. Entonces, 2 cositas, aquí es un fondo muy grande, ya lo vamos a ver, y es la plata que la va a manejar como plata de bolsillo el Ministerio de Hacienda, y ya sabemos pues quién está en el Ministerio de Hacienda. Segundo, objeto. El FOME tendrá por objeto atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento en el marco del decreto 417. Los recursos, artículo 3. Los recursos del FOME provendrán, primero, los recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE, o sea, que era un fondo que ya existía, entonces todos esos recursos se trasladan al FOME. 2, los recursos provenientes del Fondo de Pensiones Territoriales, o sea, el FOMPET es
el fondo que se creó para que los departamentos y los municipios paguen las pensiones, los compromisos de las pensiones que habían reconocido como departamento y como municipio. Entonces esa plata tenía una destinación específica, es una plata que estaba en reserva para pagar pensión y no tuvieron problema en echar mano de esos recursos y pasarlas al FOME para mitigar esta emergencia y esta crisis. Tercero, los recursos asignados del presupuesto general de la Nación, o sea, toda la plata que el gobierno disponga a trasladar del presupuesto general de la Nación, lo puede hacer. Cuarto, los rendimientos financieros generados por la administración de esos recursos, o sea, si esa plata produce dinero en el sistema financiero, estos también. Quinto, las demás que determine el gobierno nacional, o sea, que además de esto, el gobierno puede nutrir el FOME con otros recursos. Esto ya dijimos, este FOME lo va a administrar el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué ocurre? Que el decreto 444 creó un super megafondo, ¿no? Llamado el FOME, donde ponen billones de pesos, ponen toda la plata, y entonces de allí es que vamos a ver nosotros que todos los días sale el presidente diciendo, no, pues que a fulano, que a tal sector le damos tanto, que no sé qué, todo eso que se han inventado y que ahorita vamos a ir mencionando lo más importante, es de ese gran fondo. Pero esos billones, toda esa plata que es de nosotros, o sea, que es plata de los colombianos, eso no es que por arte de magia apareció, ya estamos viendo de dónde sale el dinero. Entonces, todo eso, el gobierno es el que decide a quién se lo da, cómo se lo da, de qué manera lo dan. O sea, no hay ningún espacio de discusión, de concertación con los diferentes actores sociales para darle el mejor destino a ese dinero, ¿no? El gobierno. Entonces, hay que mándele carta al presidente, que al ministro, y todos los días salen decretos diciendo cosas diferentes, pero siempre con destino a gastar los recursos de ese fondo. Bien, entonces ya con este marco, con esta base, ¿no? Pues empiezan a edificar lo que va a ser el proyecto, pues, para atender esta crisis. Y entonces a través del decreto 457 ya se establece el aislamiento. Entonces el decreto 457-2020 dice, aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República, desde las 0 horas del 25 de marzo. Allí empezó entonces el confinamiento. Entonces la regla general es que todos tenemos que estar confinados en la casa, pero lógicamente como hay actividades que no se pueden suspender, entonces el artículo 3 dice qué actividades están excluidas de esa prohibición. Entonces dice, garantías para la medida del aislamiento preventivo. Entonces, para que esto pueda funcionar, para garantizar la vida y la salud, entonces las siguientes actividades: asistencia y prestación de servicios de salud, adquisición de bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, el sistema financiero, todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, que es el gran ganador de este momento de pandemia, el cuidado de los niños, por ejemplo, profesores y profesoras, para que tengan en cuenta eso, desde el día 1 de la cuarentena que estamos pasando, las personas que cuidan niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de 70 años tienen libertad de movilización todos los días. O sea, basta con una carta donde la señora o el señor diga que está cuidando niños, niñas o mayores de 70 años y con eso es suficiente para que usted no tenga restricción de movilidad durante todos los días. Eso pues, es una de las pocas cosas buenas, pero que muchos por no saber no le han sacado provecho a eso pues para facilitar su movilidad en función de garantizarles a los niños o a los adultos mayores pues un cuidado y una mejor atención. Los almacenes de cadena, entonces pues se ha posibilitado que los almacenes de cadena, que son los instrumentos del gran negocio de las entidades públicas, pues esos no pueden cerrar. Entonces que el Jumbo, que el Éxito, que la 14. ¿Por qué razón? Porque pues con recursos como los del FOME y los recursos de los departamentos y los municipios, entonces hay que llevarle, pues hay que garantizar que la gente tenga lo básico, por lo menos un mercado para su alimentación. Y entonces, ¿quién dijo miedo? Pues en 3 meses, los señores alcaldes, los gobernadores y muchos funcionarios públicos han tenido la oportunidad de recuperar la plata de lo que invirtieron en sus campañas políticas y que normalmente lo recuperan en 4 años. Ahorita, pues en 3 meses, ¿por qué razón? Pues porque no, lo primero que es, pensemos en Cali, por ejemplo, el distrito de Agua Blanca. Entonces, no, hay que llevarle a todo el mundo en el distrito de Agua Blanca su mercado. Entonces, se monta una infraestructura en la alcaldía para comprar, pues, a los grandes almacenes de cadena, comprar los mercados y organizarlos. Uno dice, bueno, si le van a llevar un mercado de 150,000 pesos a una persona del distrito,
lo más decente no sería que le entreguen un cheque o que le den un giro de sus 150 y que él compre su mercado o en Alfonso López o en Santa Elena o donde quiera, porque él podrá comprar el mercado mucho más barato de lo que lo compra la alcaldía. Entonces la alcaldía le entrega un mercado de 150 y él dice muchas gracias, Dios se lo pague, y resulta que es un mercado que realmente valía 50,000 pesos, que si le hubieran dado la plata a la persona para que fuera a la plaza de mercado, lo había conseguido en 50. Entonces uno dice, ¿por qué gastan recursos? Imagínense, profesores, funcionarios públicos de las alcaldías gastan hasta tardes horas de la noche empacando mercados, en vez de cumplir sus funciones, si es que se necesita que cumplan en este momento de confinamiento, arriesgándose a un COVID para empacarle un mercado e írselo a entregar a una persona que bien han podido darle su plata para que compre su mercado mucho mejor y donde quiera. Pero claro, lo que pasa es que aquí entra el juego de que pues acaban de entrar unos gobiernos, esta gente tenía que recuperar y entonces en 3 meses muchos han tenido la oportunidad de recuperar lo que tienen que sacar en 4 años. Entonces, de 32 gobernaciones, de 32 departamentos que tiene el país, hay 27 gobernadores que están pues a portas de ser suspendidos y sancionados, porque esto se volvió un carnaval, y de los alcaldes ni qué decir, o sea, no alcanzan las CIAs, Contralorías, Procuraduría para todas las investigaciones, porque esto fue una locura colectiva, la forma como esos miles de millones de pesos en cada dependencia, ¿sí? Obnubilaron a esta gente y creyeron que una libra de arroz o cualquier insumo de la cocina del mercado básico, pues una cosa de 1,000 pesos la ponen en 5,000, o sea, una verdadera locura, que de eso pues ya dan cuenta los noticieros. Entonces, todo eso ha sucedido a partir de este decreto 457 con el cual empezamos el confinamiento. Bueno, y entonces después de eso se promulga el decreto 488-2020, que es supuestamente para proteger el trabajo. ¿Qué hace el decreto 488? Este es más que todo aplicable al sector privado. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Vea, pues como ahorita esto está complicado y la gente está confinada, entonces posiblemente muchas empresas privadas no van a tener con qué pagarle a sus trabajadores. Entonces, lo que dice este decreto es, los que tengan cesantías, pónganle cuidado, profesores y profesoras, entonces los que tengan cesantías pueden durante 3 meses pues hacer retiros de cesantías. O sea, retirar cesantías, siempre nos han dicho, no, es que las cesantías son solo para vivienda, para comprar vivienda, para mejorar vivienda o para la educación de los hijos, eso es sagrado, siempre ese fue el dogma. Pues el dogma ahora desapareció con la cuarentena, diciendo, no, coja las cesantías y cómaselas. Entonces se está autorizando a que usted puede disponer de las cesantías. Estamos hablando de los trabajadores del sector privado, entonces como el empleador no le va a poder pagar, como le va a tener que suspender el contrato, o pues para que no lo despida o si lo despide, entonces no, cómase las cesantías. O sea que por primera vez las cesantías son plata del trabajador y debe decidir libremente de ellas. Pues aquí ya nos toca decir, bueno, es que si siempre ha sido plata del trabajador, entonces una vez salgamos de esto, que de aquí en adelante el trabajador haga lo que quiera con su cesantía y que no tenga que pedirle permiso a nadie, porque es que hay que pedir permiso y hay que hacer cola pues para gastarse una plata que es de uno. Entonces, si esto sirvió para que reconozcan que esa es una plata del trabajador, pues lo pertinente ahora, sin lugar a dudas, es que si es plata del trabajador, entonces que no volvamos a permitir que nos traten como niños, diciéndonos que para poder gastarnos las cesantías tenemos que hacer un contrato o simular o fingir un contrato de compraventa o de arrendamiento para que nos entreguen la plata que es de nosotros, como si fuéramos menores de edad, ¿sí? Entonces, uso de las cesantías. La otra figura, vacaciones anticipadas. Entonces, no, pues que adelanten, creo que de hecho ustedes los docentes padecieron eso, porque no, entonces adelanten las vacaciones a los maestros, anticipen las vacaciones. Entonces en el sector privado pues es muy grave, porque si yo llevo 6 meses en una empresa y me dan las vacaciones, el problema es que las vacaciones requieren que yo trabaje un año. Entonces si apenas llevo 6 meses y me dan vacaciones, ya yo quedo en deuda con el empleador, porque si me fuera a ir a los 6 meses después de las vacaciones, me va a decir, entonces devuélvame la plata que le di y las vacaciones de los otros 6 meses que no ha trabajado. Entonces pues no es una figura adecuada, digamos, para el trabajador, pero entonces eso se autoriza en este decreto, pues para que de alguna manera los empleadores tengan instrumentos pues para mitigar esta difícil situación, porque si no están produciendo, ¿de dónde le van a pagar a los trabajadores? La mayoría no tienen reservas, las pequeñas y la mediana empresa no tienen reservas para asumir el pago de los trabajadores. Por eso uno dice, pero ¿por qué hacerles gastar las cesantías? ¿Pero por qué anticipar vacaciones
si para eso se creó el FOME. O sea, miren que desde el principio crearon el FOME y allá había billones de pesos. Entonces, ¿por qué de un principio no vieron cómo le iban a garantizar a esos trabajadores que no podían ir a trabajar, pues el ingreso, si no el 100%, por lo menos el 70 o un 50% de su salario, pues mientras se restablece la actividad? Eso se hubiera podido hacer con los recursos del FOME, pero la idea fue primero sacrificar las cesantías de los trabajadores, lo poquito que tuvieran pues los empresarios pagando vacaciones y seguridad social y otras cosas sin estar pues trabajando. Y entonces cuando ya todo eso se agotó, ahora sí vienen las medidas del gobierno para mitigar esa situación. Entonces encontramos el decreto 491-2020 sobre función pública. Entonces el decreto 491 básicamente lo que dice es que se suspenden los términos, pues derechos de petición, todas las actuaciones ante el Estado se suspenden, pero además de eso, de las pocas cosas buenas que yo he encontrado es esta. Aquí se dijo que todas esas personas que están por contratos de prestación de servicios, ustedes saben que, por ejemplo, en las secretarías de educación hay una cantidad de gente que deberían ser funcionarios de planta, pero están por prestación de servicios. Entonces, este decreto dijo que a estas personas no se les podía terminar la vinculación. O sea, que las personas que están por prestación de servicios mientras salimos del COVID tienen como una estabilidad, digámoslo así, que no se les terminen los contratos de prestación de servicios y pues con mayor razón pues a los servidores. En el caso de las universidades públicas se protegió a los profesores ocasionales y catedráticos, que son los que cada semestre entran y salen. Entonces se dijo que esos profesores deben tener continuidad a pesar de que estemos en una situación donde el servicio no se está prestando normal, pero por lo menos se les dio ese amparo de las pocas cosas buenas en medio de todo esto que hemos encontrado, pero que era apenas pues, lo que correspondía. Sobre aportes a pensión se profiere el decreto 558, que es sobre la cotización para pensión y se reduce. Resulta que la cotización para pensión es el 16%, 4% que le descuentan a uno como trabajador y 12% que aporta el empleador. Entonces, por 2 meses este decreto redujo ese 16 al 3%. O sea, rebajaron un 13% la cotización para pensión. Esto aplicable tanto en el sector público como en el sector privado. De tal manera que ese 3%, un 75% lo aporta el empleador y un 25% el trabajador. Pues fue un alivio pequeño, pero pues bueno, y esos 2 meses cuentan como semanas cotizadas a pesar de que uno apenas haya cotizado el 3% y no el 16%. Pero bueno, son apenas 2 meses de un total de 1.300 semanas que van a tener que cotizar para poderse pensionar a aquellos profesores que entraron después de junio del 2003. Buenas tardes. Bueno, entonces, finalmente no, ya entrando a los últimos decretos, tenemos uno que ha sido muy, muy controversial y quiero que le preste mucha atención. Es el decreto 568 de 2020. ¿Qué hace el decreto 568? Oiga, crearon un impuesto que llaman el impuesto solidario por el COVID. Entonces, ¿qué dice ese decreto en resumen? Que todos los servidores públicos, los maestros son servidores públicos, que ganen más 10 millones de pesos o más tendrán que pagar un impuesto por 3 meses y ese impuesto será mayo, junio y julio y ese impuesto será el que gane entre 10 y 12 millones y medio el 15%. El que esté entre 12 millones y medio y 15 será el 16%. El que esté entre 15 y el 20% era el 17% y a partir del 20 millones será el 20%. Entonces, claro, los que tienen salarios altos, pues en el magisterio ni en el 1278 ni en el 2277 todavía llegamos a los 10 millones de pesos, ¿sí? Pero resulta, bueno, nosotros no tenemos ese problema por ahora, digámoslo así, para resumir. Pero de todas maneras, ¿dónde está el problema? Es que se afecta también a los pensionados. O sea, dice que todo pensionado que gane más de 10 millones de pesos tiene que tributar y todos los contratistas de prestación de servicios del Estado. Entonces, para los que ganamos menos de 10 millones de pesos, dijo el gobierno, será voluntario. Entonces, pues, digamos, los profesores estamos reídos. No, no hay problema porque el otro es voluntario y el que no pase por escrito. ¿Y qué profesor tendría que estar loco para pasar un escrito diciendo que autoriza que le descuenten ese impuesto? Pero ¿qué nos preocupa? Estos decretos de emergencia tienen un control automático de constitucionalidad. O sea, la Corte Constitucional tiene que decir si son constitucionales o no.
si este decreto 568, que es inconstitucional, ¿por qué es inconstitucional? Porque durante la emergencia lo único que se le prohíbe al gobierno es afectar los derechos de los trabajadores. Y si a uno le imponen un impuesto que le va a rebajar un porcentaje del salario, pues le están afectando sus derechos. Sin embargo, el gobierno promulgó el decreto. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Si la Corte declara constitucional ese decreto, a pesar de que a los magistrados les están descontando el 20% a los 9 magistrados de la Corte Constitucional, entonces lo que sigue es que el gobierno va a sacar un decreto convirtiendo ya en obligatorio de los que ganamos menos de 10. O sea, la jugada es, primero miremos a ver si funciona con los de 10 en adelante, y si eso pasa en la Corte, entonces ya vienen por los que ganamos menos de 10. Por eso tenemos que rebelarnos contra ese decreto 568, porque lo que subyace ahí, pues lo que viene es que si eso pasa, luego nos van a hacer obligatorio el impuesto. ¿Y para dónde va esa plata? Para el FOME. Toda esa plata va para el FOME, ese fondo que ya vimos que desde el principio se creó, y el Congreso, que podría, pues, digamos, derogar ese bendito decreto, pues como ellos también lo están pagando, están ahí charlando, haciendo charlas virtuales y pues prácticamente sin decir nada sobre una situación tan complicada. Bueno, finalmente tenemos el decreto 639 y de 770. El decreto 639 de 2020 dice por el cual se crea el programa de apoyo al empleo formal. Entonces, este 639 es un programa de apoyo al empleo formal con el cual decidieron a las empresas, pues, que hayan sido juiciosas y que le haya ido mal, pero que sean formales, darles un 40% del salario mínimo por cada trabajador que tengan, pues acreditando que se les han bajado los ingresos. Eso pues es muy fácil, porque a todo el mundo le han bajado los ingresos, a todas las empresas privadas cerradas, ¿cómo no se van a bajar los ingresos? Entonces, por cada trabajador. Pero claro, aquí no hay una lógica, porque si usted tiene un trabajador de salario mínimo, pues el 40% puede ser importante. Pero si usted tiene un trabajador de 4 millones, pues 350,000, pues ¿qué le van a resolver a un trabajador que se gana 4 millones? O sea, no son solución. Bueno, de todas maneras, han creado, pues, y toda esa plata, ¿dónde sale? Del FOME, ¿no? Todo eso viene del FOME, o sea, ahí está la plata, ahí está el fondo, y de ahí se saca, pues, para todas estas cosas que se le ocurren más que todo al ministro de Hacienda y al presidente. Y con el decreto 770, entonces ya crearon un apoyo a las cesantías. Entonces lo que van a hacer ahora es que a los trabajadores que ganen el salario mínimo le van a pagar de la cesantía, no, de la prima de junio. Entonces la prima de junio, a los que ganen el salario mínimo, el gobierno va a pagar la mitad. ¿De dónde sale esa plata? Del FOME. Y a los que ganen más, entonces lo que autorizan es que el empleador ya no le pague al trabajador la prima de junio. Si todos tenemos ya comprometida la prima de junio, esa plata no ha llegado y ya uno la debe. Y entonces autorizaron a que se hagan acuerdos de pago para que entre junio, o sea, julio y diciembre, el empleador la pague. O sea, que no la pague ahorita, sino que la pague de aquí a diciembre, porque pues la situación está muy complicada, ¿sí? Y entonces eso es lo que ha planteado el gobierno. Pero como si esto fuera poco, y en ese desorden de utilización de recursos del FOME y todas estas medidas que les estoy contando pasan porque todas esas platas del FOME se las entregan primero al sistema financiero, y finalmente son los bancos los que deciden si usted aplica o no aplica, si le dan los recursos o no, si le prestan al empresario o no. Entonces el sistema financiero pues ha salido, digamos que beneficiado con todas estas medidas, pues porque sabemos bien que pues nuestro ministro de Hacienda no es otra cosa que un agente del sector financiero de donde viene, y han aprovechado esto y han aprovechado ese FOME para poner al sistema financiero a ganar mucho más. Pero como si todo eso no fuera poco, entonces se han inventado otras figuras. O sea, eso no es suficiente. Entonces, al no ser suficiente, se han inventado ahora la posibilidad, ya lo planteó el ministro para tantear el terreno. Dijo, oiga, ¿y por qué no permitimos que tienen dinero en esos fondos privados de pensiones se mecateen esa plata? O sea, pónganle cuidado a la locura. Por ejemplo, si un profesor antes de ser maestro oficial trabajó en un colegio privado y cotizó en Porvenir, en cualquiera de esos fondos, y dejó allá pues 80, 100 millones de pesos, siempre nos dieron, esa plata es sagrada, esa plata, los hombres hasta que no lleguen a los 62 años no la pueden tocar, las mujeres hasta que no lleguen a los 57 años no las pueden tocar. Pues ahora sí se puede tocar. Entonces la idea del ministro de Hacienda es no autorizar. Pues si autorizan, todo el mundo va a sacar esa plata y se la va a gastar, porque así somos los colombianos. Entonces, si a un profesor esa plata que se traduce en semanas para la pensión, que las puede acumular con las semanas del Fondo de Prestaciones del Magisterio, si hay un decreto que le diga que esos 50 o 70 millones que usted dejó allá, o los 100, se los puede gastar, yo estoy seguro que la gente va a sacar esa plata y se la va a gastar. Y entonces cuando ya vaya a pedir la pensión, le dicen que ya no tiene 1.300 semanas, porque los 10 o los 15 años que trabajó en el sector privado, usted durante la pandemia se los comió, o sea, los borró
de su historia laboral de semanas cotizadas. Entonces, esa es la idea que tiene de un lado el ministro. Todavía no se ha materializado porque la están queriendo discutirla, y ahí es donde yo digo, nosotros tenemos que decir algo, no dejemos que ellos decidan cosas tan delicadas para nosotros. Y el complemento de eso es lo que han llamado la hipoteca inversa. Entonces han dicho, no, es que ahora es mejor, como el COVID está matando tanto el adulto mayor y toda esa cosa, entonces es mejor autorizar que las personas mayores de 65 años que tengan su casa y que ya no le deban nada a nadie, en lugar de dejarle esa herencia a los hijos, que es lo que corresponde en la tradición pues del relevo generacional. Entonces dicen, no, ahora lo correcto es que usted, si tiene su casa, por decir algo, usted tiene una causa de 250 millones, que le va a dejar a los hijos, como dijo la Cabal, esos vagos que estudien no merecen nada, y entonces usted coja, firme con el banco la hipoteca y el banco le da los 250 millones. Si usted los quiere, se los dan todos y se los mecatea de una vez. O la otra opción, se los van dando por cuota, pero usted sigue viviendo en la casa. Pero apenas usted se muera, la casa es del banco. O sea, ya los hijos no tienen nada porque la casa es del banco. Esa es en resumen, esa es la figura de la hipoteca inversa que están diciendo, y como queriendo incentivar. Entonces, que como ahora el COVID no deja mucha expectativa, pues mejor que usted piense, si en vez de dejar esa casa para que los hijos se maten, o ese apartamento o esa propiedad, pues usted mejor hace una hipoteca inversa y se tira plata, pues, y no se ocupa. O sea, una cosa irresponsable, porque sí estamos en un momento de excepción, pero la vida va a seguir, vienen generaciones futuras, y en ellos hay que pensar. Entonces, hasta ahí llegan las normas. Y claro, el balance de todo esto, ¿cuál es? El gobierno ha hecho una jugada maestra durante estos 3 meses, ha tenido el control de todo, y lo que es más importante, el control de los recursos que se los llevaron para el FOME, hacen lo que les da la gana con eso. Entonces tienen la justicia amarrada, tienen el Congreso haciendo nada, como casi siempre ha sucedido, y a las organizaciones sociales y a las organizaciones sindicales también amarradas por el confinamiento. Entonces dicen, no, es que ustedes no pueden salir, no podemos salir a protestar porque entonces el COVID nos va a acabar, y entonces entonces nos quitaron hasta el derecho a protestar, hasta el derecho a manifestarnos, porque es que corremos riesgo. Y entonces en razón de eso tenemos que permitir que haga lo que se le antoje al gobierno, y que cuando salgamos de esto ya nos toque es que llorar sobre la leche derramada. Entonces por eso es tan grave. Yo PECODE intentó, sin mucho éxito, mirar la posibilidad de hacer uso de la manifestación y de la protesta, pero claro, el gobierno ha hecho las cosas con tanta inteligencia que hasta eso es complicado por el miedo, porque están jugando con el miedo como siempre lo han hecho, y entonces eso nos demanda, y me parece muy bien lo que está haciendo Asieva. Entonces por lo menos nosotros hagamos la discusión, revisemos todo lo que está pasando, miremos los efectos de esto, ¿sí? Y a partir de eso entonces establezcamos un plan de acción, porque habrá un momento en que nosotros podamos volver a actuar. Entonces, frente al tema del regreso del primero, yo les digo, la percepción, la opinión que yo tengo, es imposible que estando el COVID como está, nos digan que el 1 de agosto tenemos que volver, que tenemos que restablecer las clases presenciales, pues la cátedra magistral. O sea, entendemos que ha sido muy difícil, porque en primer lugar nosotros no somos generación de maestros preparados para la clase virtual, porque esto nos tomó de sorpresa, y entonces estamos en un momento de transición. Pero que estemos en ese momento de transición no quiere decir que nosotros tengamos que sacrificar la vida, porque es que si el 1 de agosto nos vamos, profesores, no vamos a tener las condiciones de bioseguridad, no vamos a tener garantías. Ustedes saben que en los colegios los niños, los muchachos, esos no conocen el miedo, y entonces el niño que abraza al otro, el niño que juega con el otro, el que se le tira al profesor, entonces todo eso es un escenario de un riesgo altísimo, que para muchos profesores que están ya a puertas de su pensión puede significar el final del camino. Entonces, si se quiere volver a utilizar las instituciones educativas, pues a mí me parece muy bien que doten a las instituciones con recursos del FOME, que doten a las instituciones educativas y a los profesores de computadores acordes para el momento, ¿sí? Buena conectividad, ¿no? Buena capacidad, para que esto que ustedes están haciendo algunos con celular, ¿no? Entonces, claro, los estudiantes que no tengan la posibilidad de contar en su casa ni con un celular, pues yo no veo problema en que en agosto ya se abran las instituciones para que algunos estudiantes vayan y encuentren el computador en la institución educativa y puedan hacer uso de él, y pues sin correr ningún riesgo puedan estar algunos estudiantes en los salones compartiendo con los que están en su casa. O sea, el menor riesgo posible, porque aquí lo importante es la vida, es la salud y es la integridad de ustedes. Entonces, si el gobierno quiere, pues que ponga los recursos del FOME
para convertir las instituciones educativas en lugares donde el que no pueda hacer las cosas desde su casa para la virtualidad, vaya y cuente con las herramientas técnicas para hacerla, pero no es lo mismo si tenemos 40 estudiantes en un salón a que si apenas hay 15 que por necesidad tuvieran que ir, o sea, que no haya más de 15, y que si el profesor no puede porque su condición, porque su edad, porque su salud no le permite ir a la institución, porque corre un riesgo, entonces que él lo puede hacer desde la casa. Y seguramente en ese acuerdo, porque la idea sería firmar un acuerdo, que esto no sea una decisión lateral ni del ministerio ni del gobierno, sino que esto lo concertemos con las organizaciones sociales y sindicales. Entonces, si hay necesidad de que algunos profesores vayan a hacer algo a las instituciones, pues diremos entonces quiénes están en la condición de edad, de salud y física para ir a hacerlo sin riesgo, o sea, con todas las medidas de bioseguridad. Y todo eso para un sector tan grande como es el sector educativo, de aquí a agosto no lo alcanzamos a montar porque ni siquiera han recursos del FOME para generar las condiciones de seguridad y las condiciones técnicas para que podamos utilizar de manera positiva las instituciones, vuelvo, insisto, sin el riesgo para los docentes, porque en últimas, ¿qué? Entonces que los profesores vayan, que no importa si se mueren, porque pues al fin y al cabo ya tenían la pensión, entonces que no le va a costar nada el profesor al Estado, porque ya el Estado le estaba pagando la pensión. Entonces nosotros no podemos aceptar que en esas condiciones, hay que decir, estamos y estaremos siempre dispuestos a cumplir con nuestro deber, a prestar el servicio, pero no podemos aceptar que por ese afán que tiene el gobierno en su plan de acción en el que no nos han consultado, que nos impongan una situación de riesgo cuando este momento por el que estamos pasando va a demandar por lo menos un año de cuidado, como mínimo dicen los expertos. Entonces tenemos que reclamar eso y que sea a través de acuerdos, que sea concertado el procedimiento que se va a seguir y el momento en el cual, con todas las garantías de bioseguridad, algunos profesores irán a las instituciones a apoyar el proceso, ¿no? de alistamiento técnico, pues, para que se puedan hacer algunas cosas allí. Pero ¿qué viene? Pues ahora viene una reforma laboral, porque ¿qué sucede? Que pues como vamos a quedar sin recursos, porque el gobierno toda la plata la llevó para el FOMI y se la está tirando, entonces nos van a hablar de una reforma pensional, seguramente van a hablar entonces de la reforma del 2277, pues que agoniza, que ya muy pocos quedan, y del 1278, entonces tenemos que prepararnos para una discusión de reforma laboral, donde van a pretender que por no haber recursos se tienen que reducir los ingresos de los trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado. Y lo que es más delicado, una reforma pensional. Ya estaba anunciada antes de la pandemia, entonces se viene una reforma pensional. Entonces tenemos que estar preparados para discutir eso también, porque ya tenemos una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Que los profesores que vienen del sector público, pero entraron después de junio del 2003, del sector privado, perdón, y que entraron después de junio, pues hay profesores, mujeres y hombres que ya tienen los 57 años de pensión. Pero ¿qué sucede? Que si esos profesores se pensionan, como están en ley 100, la pensión es causal de retiro del servicio. Entonces no se han podido pensionar porque les están diciendo que si se pensionan, se tienen que retirar del servicio. Cuando antes de junio del 2003, a los que entraron antes de junio del 2003, el régimen era que el profesor se pensionaba y seguía trabajando hasta la edad de retiro forzoso, que en esa época eran 65 años, ahora son 70, y al llegar a la edad de retiro forzoso le reliquidaban su pensión. Eso se perdió. Eso se lo quitaron a los docentes nuevos, y entonces una de las tareas que tenemos es recuperar eso, porque hoy los profesores con 57 años deberían estar recibiendo su primera pensión y seguir trabajando como era antes, porque eso le permite mejorar sus condiciones de vida al maestro. Pero ya están precarizados ustedes porque la gente está cumpliendo la edad. Hemos tenido muchos casos y tenemos casos de algunos de ustedes que tienen los 57 años, pero como fueron maestros antes del 2003, así fuera por prestación de servicios, tienen derecho a que los pensionen y seguir trabajando. Pues nos ha tocado acudir a las demandas, pero ya aquí en el Valle, ya el Tribunal Contencioso, ya la Justicia Contenciosa nos dio la razón. Y ya la Justicia Contenciosa, en unas demandas, en unos procesos que hemos tramitado con Luz Karime, ya dijo, el que haya tenido orden de prestación de servicios o un encargo, o un nombramiento, así sea un día, antes de junio, antes del 26 de junio de 2003, tiene derecho a la pensión con 20 años de servicios, con 55 años de edad, y cuando se pensione tiene derecho a seguir trabajando. Entonces esto para que todos aquellos de ustedes sepan,
pues claro, como esto no lo ha querido aceptar la Secretaría de Educación, esto toca por vía de demanda, pero es una de las cosas que se debería promover, pues que en estos procesos de negociación que se vienen haciendo, se reclame que a todos los profesores que están en esa situación de manera pacífica les den su pensión para que tengan pues ese beneficio económico y no estar esperando a que la justicia resuelva eso. Pero adicionalmente, otra cosa que creo que tenemos que pelear es muy necesaria, es que el maestro que alcance los 57 años, los del nuevo régimen pensional, que el que alcance los 57 años pueda reclamar su pensión y seguir trabajando hasta la edad de retiro forzoso. Porque eso es lo que está causando que es que los profesores y profesoras con 57 años no se quieren pensionar porque los van a retirar del servicio, entonces se van a quedar pero sin cobrar la pensión. Entonces van a tener que esperar hasta los 70 años cuando se retiren para cobrar la pensión y allá hay una injusticia muy grande que yo creo que debemos procurar en cuanto sea posible evitar que se mantenga en el tiempo. Entonces, pues nos esperan días muy difíciles, es muy importante este espacio, estar conversando, estar discutiendo lo que está pasando y estar asumiendo una posición como maestros con argumentos. No, es que los profesores no quieren trabajar el 1 de agosto porque quieren seguir devengando. No, hemos estado trabajando con los instrumentos, con las uñas y con un método pues que no estamos acostumbrados a la virtualidad. Muchos necesitamos que el hijo, que el nieto, que el sobrino nos ayude. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el Meet? ¿Dónde prendo? ¿Dónde apago? Hemos tenido que hacer esa escuela de transición estresante. Algunos han terminado en manos de psicólogos, otros de psiquiatras, porque ha sido una cosa urgente, ¿sí? Pero aquí estamos cumpliendo con el deber. Entonces tenemos derecho a exigir que se hagan bien las cosas, que no nos pongan en riesgo, que al final del camino vamos a, como siempre ha sucedido, vamos a terminar cumpliendo. Entonces, por eso a mí me parece muy bien y yo celebro que ASIEVA haya programado este tipo de charlas y que las sigan realizando, que cada 8 días ustedes cojan un tema, lo discutan, asuman alguna posición y en el peor de los casos, si no podemos protestar de otra manera, aunque sea con una carta diciendo no estamos de acuerdo con eso, estamos inconformes, pero adicionalmente a eso, si estamos inconformes y no estamos de acuerdo, ¿qué creemos que es lo que se debería hacer? Si no estamos de acuerdo y no creemos que haya condiciones para ir en agosto, para volver en agosto, entonces de una vez digamos nosotros cómo creemos que se deben hacer las cosas, cuál sería nuestra propuesta para que sea discutida y en el caso de que nos toque protestar es que nadie pregunte, oye, ¿por qué están protestando los profesores? Y no que todo el mundo sepa por qué lo estamos haciendo. Bueno, entonces digamos que en resumen era eso como lo que quería compartir en esta primera fase y entonces pues aquí lo que me parece más importante ahorita sí es pues que abramos, primero miremos las preguntas que hayan enviado por chat, pero siempre pues importantísimo abrir los micrófonos para que ustedes comenten, opinen, y pues lógicamente no solamente es preguntar, sino que a veces uno quiere dar una opinión o decir que no está de acuerdo con algo, me parece lo más democrático y justo entonces que haya esa oportunidad para que todos nos expresemos. Buenas tardes. Perdón, antes de la palabra, dale, es como que el que vaya a la palabra por medio del chat y vamos a ver las preguntas que hay. Si Cristian me puede ayudar ahí con las preguntas, sería bien. Yo ahorita acabo de leer el chat y vi que son varias intervenciones las que hay. Entonces, sería bueno también ver entre las intervenciones qué preguntas se suscitaron. Y hay otras preguntas que nosotros ya nos habían hecho desde tiempo atrás, pero que pues no están hoy en el chat, sino que incluso nos las habían enviado por correo electrónico. De esas preguntas yo le había enviado algunas a la abogada Luz Carmen, también a los compañeros las había compartido. Y otra cosa fundamental es que el tema de hoy iba como en la combinación de pensión y la coyuntura del COVID. Lo que hablamos con los abogados es que íbamos a tratar de agotar la parte de la coyuntura de lo del COVID-19 para al final redondear algo sobre pensión o algo que puede ser incluso más fructífero, plantear una nueva cita para hablar el tema de pensiones en una próxima reunión virtual, una próxima charla virtual. Entonces, doctor Harold, no sé si usted ya leyó en el chat las preguntas que hay. No, yo les voy a pedir el favor que usted o Luzca me ayuden con las preguntas, primero las que estaban escritas. Vamos a hacer lo siguiente, entonces, primero resolvamos esas preguntas, que es muy rápido, y luego abrimos los micrófonos para que ustedes intervengan o opinen, ¿sí?
de tal manera que lo que está escrito, dejémoslo contestado todo y después ahora sí en la dinámica de abrir los micrófonos. Listo. Entonces ayúdame con las preguntas ahí rápidamente. Sí, dale, ya te doy la primera. Harold, ya te doy la primera. La primera dice así, la hace el profe Leider Garcés. Si un docente estando en propiedad concursa, elige plaza de una entidad territorial distinta, ¿pierde el derecho a la prima de vacaciones? No. O sea, las prestaciones, cuando un profesor cambia de una institución o de una entidad territorial a otra, las prestaciones se conservan todas, o sea, se conserva la continuidad si entre la salida de una institución y la entrada a otra no media más de 15 días. Pero lo correcto es que no haya ni un día, o sea, que usted salió un lunes de una y el martes entre a otra, pero puede haber hasta 15 días entre la salida de una y la entrada a otra. Allí una recomendación muy importante. Como quiera que el profesor haya, pues, se supone que le van a decir que como usted concursó, vamos a poner este ejemplo, un profesor está en categoría 2, pero tiene maestría. Entonces ese profesor que está en categoría 2, pero tiene su título de maestría, tiene dos opciones. O hace todo el proceso de evaluación de competencia para pasar a la 3, o se presenta a un concurso en otra entidad territorial, ¿no? Porque si él se presenta a un concurso y gana en otra entidad, automáticamente entraría en 3A. O sea, de una vez con la maestría, al ganar el nuevo concurso, entraría a 3A. Entonces, claro, en este último caso, el profesor tiene derecho a que si no hay más de 15 días entre el momento en que salió de una institución y el momento en que entró a la otra, todas las prestaciones sociales se le pagan como si no hubiera salido, ¿ya? Si hay más de 15 días, entonces ya va a haber problema porque le liquidan en una y arranca de ceros en la otra. Entonces es muy importante que los que hagan eso tengan cuidado para que entre la salida de una y la entrada de otra nunca medien más de 15 días. Otra pregunta. Otra pregunta. Ah, listo, dale, Luz Karime. ¿La haces vos? Tenemos unas preguntas previas que ya nos habían enviado. Ok, listo, ya, perdón. Listo, entonces respondes esa y seguimos con las del chat, ¿vale? Listo. Un profesor pregunta, Gilbert Triviño, ¿los padres deben firmar un consentimiento para el regreso a clase a la institución de los niños? Bueno, listo, doctor. Ahora hago las otras. Bueno, la cuestión es si el gobierno, o sea, porque los niños no están saliendo porque el gobierno dictó un decreto de confinamiento. Entonces, claro, al dictar el gobierno un decreto, digamos que le levante el confinamiento a los niños, ya no se necesitaría el consentimiento de los padres para que los niños vayan a la institución. Entonces, aquí me parece interesante la pregunta para plantear lo siguiente. En la reflexión que hagamos como ASIEVA, me parece importante que ustedes consideren la posibilidad también de tener interlocución con los padres, buscar la forma de que los padres de familia también se manifiesten, porque es que si los padres de familia también expresan su preocupación por lo que podría suceder en agosto respecto a sus hijos y responsabilizan al gobierno de cualquier cosa que puede pasar por actuar de manera irresponsable, le vamos a meter más presión al gobierno para que tenga cuidado con lo que va a hacer. Sí, porque de pronto si somos solo los profesores, pues de pronto no vamos a alcanzar. Pero si le creamos conciencia a los padres de familia de que los niños precisamente van a ser, lo más seguro es que a través de ellos es que el COVID nos vaya a generar problemas a todos, porque ellos todavía no saben tener cuidado y no comprenden lo que está pasando, pues yo creo que sería mucho más fácil lograrlo contando con el apoyo de ellos, que digan que hasta que el gobierno no tenga la certeza y asuma la responsabilidad de lo que vaya a pasar, pues ni padres ni profesores estamos de acuerdo en arrancar en agosto. Sigue, Luzca. Abre el micrófono, Luzca. Sí, perdón. Los implementos de bioseguridad, ¿quién los debe suministrar? ¿La ARL o la Secretaría? Bueno, inicialmente... ¿Una enfermedad profesional? Gracias. Ya. Bueno, interesante la pregunta por lo siguiente. El gobierno ha tratado de que las ARL asuman una responsabilidad. Entonces, el primer problema que tenemos es que ustedes saben que como los profesores tienen un régimen de seguridad social especial, entonces en el caso de los profesores nosotros no hablamos de EPS, nosotros no hablamos de, o sea, nosotros no utilizamos esos términos porque ustedes están en un régimen especial que administra el fondo de prestaciones del magisterio, que tienen esos contratos que tanto hemos discutido, o sea, un régimen
que hoy nos preocupa, porque frente a esto, entonces, la primera pregunta es cuando hablamos de ARL, si estamos hablando de ARL, entonces al hablar de ARL, dimos, ¿cuál es la ARL del magisterio? Porque resulta que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que es que la ARL del magisterio ni es positiva, no hay una ARL que responda por eso, sino que por eso tiene que responder es el fondo de prestaciones del magisterio, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues lógicamente no puede ser otro que el fondo el que aporte los recursos, porque los contratos que han hecho con Magisalud y con todas esas empresas que se han creado pues para usufructuarse y tener utilidades con la plata de la salud del magisterio, pues definitivamente le va a tocar al fondo de prestaciones a asumir eso, porque acá la figura de la ARL y de la EPS, entonces eso no funciona, porque acá en este régimen especial los recursos los tiene y los controla, es el fondo de prestaciones, y se los va girando a las empresas que han ganado esas licitaciones amañadas para prestarles un precario servicio a ustedes y quedarse con la mayor parte de la plata. Pero entonces ese es otro punto a partir de la pregunta importantísimo que reclamemos, porque eso es una cosa que le vamos a reclamar, si va a ser en agosto o el día que vaya a ser. Entonces no vamos a poner un pie en ninguna institución educativa hasta que las condiciones de bioseguridad que hayamos pactado, porque tienen que ser pactadas, no impuestas, ¿sí?, se cumplan y se cuente con esos implementos de manera anticipada. Yo creo que es donde más discusión vamos a tener para conseguir que haya esas verdaderas garantías, porque a los que han llamado a trabajar hasta ahora no se las han dado en ningún sector. Otra pregunta. Luz Karime tenía también otras preguntas que nos habían llegado previo a esta charla, no sé, para que las leas, por favor, para poderle dar paso a las otras preguntas. Si un niño llega sin COVID y lo adquiere en la institución, ¿esto genera consecuencias para el niño y su familia? ¿Qué consecuencias legales podría derivarse para la institución o para el docente? Es que ese es el mensaje que le tenemos que llevar desde las organizaciones sindicales al gobierno local y nacional. Los hacemos responsables de cualquier cosa que le pase a los niños, a los profesores, a las familias de los niños, a las familias de los profesores, si de manera irresponsable nos llevan a las instituciones educativas y terminamos con esos problemas. Entonces, claro, si nosotros dejamos constancia escrita de que eso puede suceder y que es el Estado responsable, entonces va a ser mucho más fácil, si mañana se presenta una situación de estas, que el Estado sea el que tenga que responder por, bueno, más que el Estado, el gobierno, digamos que el gobierno tenga que responder porque se les advirtió que no se podía hacer de esa manera. Entonces es un instrumento de presión bastante útil para exigir que se tomen las medidas y el día en que nos vayan a llamar a prestar el servicio, que tengamos las garantías necesarias. Otra pregunta. ¿Listo, Karime? ¿Ya queda otra o ya se cumplieron? Tenemos otra pregunta. ¿Qué posibles implicaciones se puede tener frente al caso de que los docentes desobedezcan la orden de asistir a clases en el marco de una posible alternancia? Bueno, a mí me parece que en eso nos tenemos que articular bien, porque lo ideal sería tener una posición y ojalá unificada con los padres de familia. Si tenemos una posición unificada con los padres de familia, vamos a salir adelante. Pero yo creería que, como quiera que todo esto está sustentado en el riesgo a la vida, a la integridad del profesor, pues cualquier profesor o profesora puede en un momento determinado manifestar que no se va a presentar, que no va a asumir la alternancia porque representa un riesgo y que va a cumplir toda su labor desde la virtualidad. Pero a mí no me gustaría que eso fuera una posición individual o personal, sino que fuera colectiva, porque yo pensaría que lo que tenemos que plantear es que nos sentemos, por ejemplo, se sienta ASIEVA con la Secretaría de Educación Municipal a concertar las condiciones laborales de los maestros. Entonces, en esa concertación vamos a establecer qué profesores y bajo qué condiciones pueden ir a los centros educativos, en lo que yo creo que debería ser, que es la instalación y la adecuación de las condiciones técnicas para que algunos profesores puedan ir incluso a dictar su clase virtual desde el colegio, que eso puede suceder. Profesor que no tiene computador, sino que está utilizando un celular, entonces o le dan un computador para que la dicte desde la casa o le habilitan allá un lugar en la institución para que el profesor solito dicte en su clase
y en la virtualidad lo vean los estudiantes, pero que también haya espacios, salones con equipos, donde 15, 20 estudiantes, pues con menos riesgo, lógicamente, puedan estar sentados porque en su casa no tienen computador, porque el gobierno no les ha dado, y entonces no tienen otra forma, y no que necesitan ir, pero con toda seguridad a la institución. Entonces, esa transición la tenemos que hacer. Esa transición es necesaria. Entonces, es por esa que debemos pelear en este momento, pero no que el gobierno la imponga por decreto como vienen haciendo todos, sino que nos escuchen, que escuchen a los padres, ¿no? Que escuchen a los profesores y que entre todos concertemos, ¿no? ¿Cuál debería ser el número de estudiantes que estén con computador en un salón recibiendo clase y el profesor está en su casa dando su clase, pero que el colegio se pueda utilizar, que doten el colegio de unas condiciones y de unos equipos para que algunos estudiantes que no tengan otra opción puedan ir, así como hoy dicen que en un bus se pueden montar en Transmilenio, por ejemplo, vemos que se montan un número, el 35% de entonces, si así vamos a hacer la transición, pues bien, donde antes estaban 40, pues que estén 10 estudiantes. Alguien pregunta, ¿y quién los va a cuidar? Pues lógico, si tengo un profesor de 70 años, bueno, 70 ya no podría ser porque era de retiro, 65 años, y tengo otro profesor de 23 que acaba de entrar, pues yo creo que tendríamos que proponerle al profesor de 23 que él sea el que acompañe a los muchachos, ¿no? Que él sea el que esté con los muchachos en el momento en que ellos están en el salón que sea adecuado para eso, porque habría pues menos riesgo llamando al profesor de 23 años a que haga presencia en el colegio, y entonces en ese caso eso es lo que tenemos que concertar. Yo simplemente estoy poniendo ejemplos, pero la recomendación mía más que cualquier otra cosa, profesores, es que ustedes exijan que esto tiene que ser concertado. Y que si el día que ustedes vayan a ir a las instituciones a hacer cualquier cosa, eso es porque ustedes prestaron su consentimiento, y que si a un profesor lo obligan a ir a un colegio, a una institución, a prestar un servicio sin su consentimiento, deje a salvo, entonces que el Estado responde por él si le llega a pasar algo, ¿sí? Que es lo correcto, sí. Listo, Carol, la primera dice, la formula Fernanda Arribas. Soy docente que ingresa en 2005, pero anteriormente trabajé en los hogares del ICF por 12 años. Ella es docente de 1278. Indica, pregunta, ¿puedo acceder con esto a que se me pensione con el régimen 2277, ya que esa era una entidad del Estado? No, no, la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque es que como el régimen del 2277, en el caso del magisterio, estamos hablando de unas pensiones especiales. Entonces, perdón, creo que ahí tenemos un ruido como de por ahí, si nos colaboran con el micrófono. Bueno, gracias. ¿Qué sucede? O sea, para que se pueda respetar el régimen de la pensión de los 55 años de edad con 20 servicios, se tiene que haber sido profesor oficial al menos un día antes del 26 de junio del 2003, al menos un día, así sea por prestación de servicios. Entonces, si no fue profesor oficial, sino, por decir algo, alcalde, diputado, senador, o en este caso trabajador de bienestar familiar o de un hogar de bienestar familiar, no aplica porque tiene que haber sido docente oficial. Como estamos hablando de un régimen especial, es el régimen especial de los docentes oficiales. Entonces solo aplica para quienes fueron docentes oficiales, antes del 26 de junio del 2003. Los demás, ¿qué sucede? Esos 12 años que trabajó con el ICBF se suman con 13 años que trabaje acá, si ya los trabajó en el magisterio, para tener la pensión con 25 años, que son más o menos las 1.300 semanas, y los 57 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que yo creo y qué es lo que estoy proponiendo? Que a través, o sea, que como organizaciones, pues lógicamente al final llegamos a FECODE, es que peleemos para que ese derecho que tenía el profesor a pensionarse y seguir trabajando hasta los 70 años se establezca, se le garantice a los profesores que no quedaron en la transición. O sea que el caso de la profesora que está preguntando, cuando cumpla sus 57 años se pueda pensionar y del servicio,
que tenga derecho a seguir trabajando hasta los 70 años si ella a bien lo tiene. Eso no está hoy en la ley, pero si se incluyen los pliegos de peticiones y se pelea, entonces ustedes, profesora y profesora, los nuevos, se van a poder pensionar a los 57 años y seguir trabajando, que es como sucedía antes, hasta los 70. Creo que es una tarea, pues, titánica, digámoslo así, pero tenemos que conseguirla, tenemos que hacer el propósito, por lo menos por recuperar eso de todo lo que se ha perdido, ¿ya? Otra pregunta. Listo, Harold, la siguiente dice así, la hace la profe Lady Zambrano. Los profesores que tenemos bono pensional por trabajar en colegios privados, ¿debemos solicitar el traslado al FOMAC de inmediato? Da igual, pero a mí sí me parecería bueno ir trasladando esa plata de una vez al fondo para que cuando vaya a pensionar uno no tenga que dar vueltas trasladándola. Entonces yo creo que podríamos emprender como una cruzada para que todo el mundo saque su plata y sobre todo si están en fondos privados con mayor razón a trasladar esa plata al FOMAC para que se convierta en semanas cotizadas para cuando ustedes completen las 1.300 ya puedan reclamar su pensión a los 57 años. Entonces podríamos, pues más adelante, una vez superemos esto, que restablezca la normalidad, pues por lo menos para salir a trabajar, podemos coordinar un plan de acción para ayudarles, a colaborarles a ustedes a que todas estas platas las trasladen y que ya el FOMAC certifique todo eso como semanas cotizadas para la pensión de los 57 años, porque hombres y mujeres se van a pensionar con 57 años en el FOMAC, ustedes como maestros. Otra pregunta. Listo, Harold, dice Giomar Muñoz, trabajé en el año 1996 haciendo una licencia de maternidad. Creo yo que en el magisterio, quiere decir ella aquí. ¿Con esta licencia puedo pensionarme con el decreto 2277? Sí, claro que sí, eso es lo que ya le conseguimos, ya conseguimos que la justicia dijera que sí se tenía, la Secretaría de Educación dice que no, pero ya nosotros demandamos y ya tenemos sentencias donde dijeron que sí, y ya reconocieron la pensión. O sea, esa pelea ya se la ganamos a la Secretaría de Educación, ya la ganamos. Bueno, Harold, dice Claudia Esquivel, perdón, sí, no, dice Claudia Esquivel, una pregunta sobre volver a Colpensiones. Si me dan lugar a preguntar, por favor, dice, cuando sea posible, no recuerdo, no entiendo bien esta pregunta, pero algo así como que si regresar a Colpensiones es viable o no, creo yo que quiere decir la compañera. Sí, pero el regresar a Colpensiones hace referencia a lo siguiente, las personas que están en los fondos privados de pensiones y se vinieron al magisterio, están en el magisterio, entonces están en el magisterio, pero tienen la plata, que era lo que decía la profesora. Ahora, pues mejor traer esa plata al fondo de prestaciones del magisterio. Da lo mismo si se trae de Colpensiones que si se trae de un fondo privado, porque en ambos casos a usted se le va a convertir en semanas cotizadas. Ahí no es plata, sino las semanas cotizadas para completar las 1.300. Entonces, no importa si se traen de Colpensiones o del fondo privado, igual hay que completar 1.300 para que le den la pensión, que es muy importante. La pensión ya va a ser con el promedio para ustedes, para los nuevos, va a ser con el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años. Para los de 55 años, o sea, los del régimen anterior, es con el promedio ya no de lo devengado del último año, sino de lo cotizado. Allí tenemos otra pelea, pues que hay que plantearle a FECODE, porque es que la Corte, el Consejo de Estado dijo que era solo de lo cotizado, pero que si el gobierno, o sea, en este caso, que si el Ministerio de Educación le entregaba a la fiduprevisora los recursos de todos los factores, entonces que la pensión se liquidaba con todos los factores. O sea, que lo que necesitamos es que cuando el ministerio le dé la plata a la fiduprevisora, se la dé no solamente de los factores que está cotizando, sino de todo lo que gana el profesor. Que si ese porcentaje se da de todo lo que uno gana en el año, y esa plata la gira es el gobierno nacional, se la gira al fondo de prestaciones, entonces la pensión va a ser con todo lo devengado. Otra pelea que tenemos, porque eso en este momento está perdido, ¿sí? Otra pregunta. Yo no sé, Andrés, no sé si hacemos esto, no sé si vos moderás. Formulamos estas últimas 3 preguntas y dejamos que el resto que tiene la cara ya le formula las preguntas a Harold. ¿Te parece? Bueno, Palma no está, pero bueno. Continúo. Dice Alejandro Usman.
ahora que se planteó otra siniestra posibilidad de pasar los recursos de los fondos de Colpensiones, buscando quebrar el problema que tiene el medio público, si alguien tiene no tiene que ser exacto en el punto, o así que la presión hacia abajo. Pero además tiene una... Uy, alguien que no alcanzó. Si alguien tiene el tiempo y el dinero para pensionarse en un fondo y es docente 1278, pero además tiene un año como docente de una cátedra antes del 90, ¿puede aceptar la pensión del fondo o debe pasar el tiempo al FOMAC e iniciar proceso de pensión con esta entidad? Bueno, hay varios escenarios, pero si entendí bien es lo siguiente y lo voy a explicar así. Si un profesor estuvo en un colegio privado y cotizó, bueno, hoy necesitaría 1.300 semanas. Entonces, si trabajando en un colegio privado cotizó 1.300 semanas, él puede optar por reclamar la pensión de Colpensiones con esas 1.300, pero entonces ahora para poder tener la pensión y quedarse con las dos pensiones, para poder tenerla del fondo prestado, van a necesitar otras 1.300 semanas. Y como 1.300 semanas son 25 años, estaríamos hablando de 50 años de docencia. O sea que tendría que haber empezado a trabajar a los 20 años, porque 50 años más 20 son 70, que es la de retiro forzoso. O sea, prácticamente no alcanzaría a hacer las dos pensiones hoy. Entonces, claro, lo correcto es trasladar eso que tiene en el fondo privado o en Colpensiones, trasladarlo al fondo de prestaciones para acceder a las dos. Ahora, hay profesores que en el régimen anterior, o sea, los de los 55 años, sí alcanzan a tener las dos pensiones. Pues acuerden que ahí ve que el profesor era profesor de la jornada de la mañana en un colegio público y por la tarde enseñaba en un colegio privado. Entonces, hay profesores que simultáneamente tienen cotizaciones que sirven para la pensión del fondo de prestaciones del magisterio, pero tienen en Colpensiones las 1.300 semanas, o sea, simultáneas. Y claro, pues, por eso hay profesores que tienen tres pensiones, tienen la pensión gracia, la pensión de jubilación y la pensión de Colpensiones, porque fueron cotizaciones separadas y están trabajando hasta los 70 años, o sea, eso es posible. Entonces aquí toca como la casuística, a cada profesor toca mirarle el caso. Entonces, para eso, pues es muy importante, siempre vamos a estar atentos ahí en la oficina de Cieva, pues de Luz, que es la que está yendo, pero yo estoy detrás de ella, que cada profesor que haya venido del sector privado al sector público puede, pues ahora que nos va a tocar hacer consultas virtuales, hasta de manera virtual, presentarnos sus documentos y su caso para que miremos cuál sería su mejor escenario pensional. Entonces, podemos trabajar con eso. ¿Cuál es el mejor escenario pensional? Habrá profesores que les convenga retirar su plata, o sea, por ejemplo, y tiene una plata en un fondo privado, pero también tiene unos recursos en Colpensiones, que eso puede suceder. Entonces es posible que le convenga retirar, gastársela del fondo privado y entre la de Colpensiones y la del fondo de prestaciones del magisterio, reclamar la pensión legal, o sea, una pensión y la otra plata retirarla. Alguien dijo algo que me parece importante que nos quede claro qué es lo que dicen los decretos. Mire, póngale cuidado a esto. Lo que el gobierno decretó es lo siguiente, no es que el que tenga la plata en un fondo privado la pueda pasar a Colpensiones, no. Lo que pasa es que cuando uno está en un fondo privado hay dos regímenes pensionales. Uno se llama renta vitalicia y el otro se llama retiro programado. ¿Qué es la renta vitalicia? Llegué a los 62 años de edad, un hombre, o 57 una mujer, y tengo 180 millones en la cuenta, porque saben que en los fondos privados no tienes plata como una cuenta de ahorros. Entonces, si usted tiene 180 millones, por esos 180 millones le van a dar un salario mínimo por el resto de la vida. Eso se llama renta vitalicia, una renta para toda la vida, pero se llama renta vitalicia. Pero también hay una modalidad que se llama retiro programado. Entonces usted puede decir, no, a mí no me den salario mínimo, yo quiero 1,5 millones de pesos mensual. Ese retiro programado. Entonces allí le dicen, bueno, le vamos a dar 1,5 millones, pero le advertimos, cuando se acabe la plata, se acaba la pensión, o sea, no es vitalicia. Le pagamos hasta donde alcance sus 180 millones de pesos. Entonces, el retiro programado es eso. Entonces, ¿qué sucede? Que hubo mucha gente que se fue emocionada para el fondo privado y dijo, no, a mí deme 1,5 millones. Bueno, listo, coja 1,5 millones. Empezó a comerse 1,5 millones de pesos mensual. Y entonces, ahora que entramos en la cuarentena, el gobierno encontró que hay mucha gente en esos fondos que por haber cogido el retiro programado, ya les queda un saldito muy poquito, o sea, les queda muy poquita plata que ya no alcanza para que vivan de eso. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el gobierno? Que a esos pensionados que por estar en retiro programado en un fondo privado, ya la plata se les va a acabar, que los pasaran a Colpensiones para garantizarles a través de Colpensiones
una pensión de salario mínimo por el resto de la vida. O sea que todos vamos a responder por esos señores que se fueron al fondo privado y a través del retiro programado se comieron la plata antes de tiempo. O sea, nos cargaron a todos, ¿sí? Eso fue lo que hizo el gobierno. Entonces digo, no, todos esos trasládenlos a Colpensiones para que desde Colpensiones, por lo que les queda de vida, le paguen un salario mínimo. ¿Pero por qué? Porque la plata que tienen ya no alcanza, ya se la comieron, mejor dicho. Ya están en rines, ¿no? Entonces, para no dejarlos sin nada, páselos a Colpensiones y todos los colombianos vamos a pagar. Entonces, no, el que no se haya pensionado y tenga plata en Colpensiones no la puede pasar, perdón, en un fondo privado no la puede pasar. Solo pueden pasar en los pensionados, los que ya están pensionados, pero que la plata se les acabó, se les está acabando y no les va a alcanzar. Entonces, para que todos los subsidiemos, el gobierno los pasó y eso es un decreto de emergencia y nadie ha discutido eso. Eso tenemos que discutirlo y no puede ser que todos tengamos que cargar con eso. O sea, si las personas se equivocaron, pues que asuman la responsabilidad de su error, pero que no nos carguen eso a todos. A mí eso me parece las cosas más infames, no la alcancé a comentar, pero ahora que hacen la pregunta, yo se los comparto a ustedes. De las cosas más infames que han hecho es esa. Entonces, los fondos privados usufructuaron, ganaron dinero con esa plata, y ahora cuando la persona ya no sirve, ya está en los huesos, entonces ahora sí que nos lo devuelvan a nosotros, pero ellos se quedaron allá pues con la parte importante de sacarle provecho a ese dinero durante todos los años que lo tuvieron, y ahora ya no tienen que responder por la pensión, sino que nos lo trasladan a nosotros. Entonces, aclaramos, no es que el que esté en un fondo privado se puede pasar para Colpensiones, no. Es el que está pensionado por un fondo privado y se le acabó la plata, lo trasladan para que entre todos le respondamos por una pensión de salario mínimo, pues por lo que le quede de vida. Eso fue lo que decidió el gobierno. Entonces, otra pregunta o comentario. Listo. Claro. Dos últimas preguntas para... Dime. No, es como el tiempo está corto y como para no dejar de pronto así una ruptura abrupta, Luz Karime, la abogada Luz Karime, envió un correo electrónico de consultas jurídicas hacia, se ve en el chat. Entiendo que por allí se podrían dar algunas respuestas o que podrían hacer las consultas que de pronto consideren pertinentes sobre el tema. Y lo otro es que es pertinente que Cristian ahorita racione un poco las preguntas para que escuchemos a algunos compañeros intervenir. La compañera Flor había pedido la palabra, ya se tuvo que retirar, pero creo que la intervención de ella iba tendiente a una declaración de padres de familia que iba incluso a construir ahora. Entonces, si hay más personas que también quieran participar, pues que pidan la palabra por el chat para que se la demos. Cristian, ¿cuántas preguntas crees tú que podrías leer? Me faltan dos preguntitas y ya. Creo yo que, no sé, Claro, yo te leo esta y no sé si creo ya la respondiste. Dice, ¿es posible cotizar en el fondo para adelantar tiempo? Por ejemplo, si por semanas a los 63 años puedo, desde la actualidad, hacer doble cotización y ganar unas semanas. No, sí se puede hacer, pero no así, o sea, no simultáneo. Vamos a poner un ejemplo. Si un profesor entre el año 2000 y el 2003 no cotizó, entonces se pueden pagar esos 3 años, ¿ya? Se pueden pagar, pero tiene que ser vacíos que haya, o sea, que en su historia laboral haya periodos donde no trabajó y pues no cotizó. Entonces uno puede pedir que le liquiden esos periodos para llenar esos espacios en blanco, llamémoslo así. Pero si ya cotizó, o sea, si vuelve a pagar, pues promedio. Pero si usted durante un año fue docente oficial por la mañana y por la tarde trabajó en un colegio privado, eso es un año. O sea, son las 50 semanas de un año y valen como 50 semanas, pues con salario doble. Pero no se van a convertir en 100 semanas, no, son 50 semanas. Pero sí es posible al que le falten semanas, llenarle espacios en blanco que tenga en su historia laboral. Periodos que no haya trabajado se pueden pagar para que sumen como si los hubiera trabajado. Eso pues lógicamente tendríamos que acompañar a los que necesiten eso para completar las semanas, porque el que llegue a los 57 años y no tenga, pues hay que pagar para completar las semanas, para que se puedan, si quieren, pensionar ya desde los 57 años, que no tengan que esperar más los que quieran pensionarse. Listo, y la última, Harold, dice así, ¿qué hay de la propuesta del gobierno de sacar a los mayores de 62 años del servicio activo? Bueno, ahí tenemos un problema. La edad de retiro forzoso está en 70 años. Entonces, si el gobierno quiere, tendría que generar algún incentivo
para que, vamos a poner un ejemplo, un profesor tiene pensión gracia, pensión de jubilación y 62 años. Entonces, ese profesor, si el gobierno quiere que retire, tiene que esperarle hasta los 70 años. Entonces, claro, el gobierno le podría proponer al profesor que le dan, digamos, una indemnización o una bonificación, por un ejemplo, ¿no? Que le dan 100 millones de pesos y que se retire ya. Entonces, eso podría ser, recuerden por allá que con la ley 60 del 93 se pensó en eso, se intentó, se consideró. Entonces, el gobierno siempre lo ha considerado, pero aquí yo vuelvo, insisto, no esperemos a que el gobierno nos proponga, sino que antes propongamos nosotros. A mí me parece que un buen incentivo, o sea, que una cosa que necesitamos es que los profesores de 57 años que ya tengan sus requisitos se puedan pensionar y quedar un tiempo. Entonces, si nos dijeran, bueno, que se pensionen y se queden hasta los 62, me parece bien. ¿Por qué razón? Porque en ese caso, entonces, el profesor entre los 57 y los 62 va a cobrar su pensión y va a tener el salario y las prestaciones de maestro. Entonces, eso sería mejor que quedarse solo cobrando el sueldo de maestro hasta los 70 años. Yo por lo menos haría ese negocio. A los 57 años digo, mire, si me dejan cobrar mi pensión ahora desde los 57, a los 62 me voy. Pero si me dejan cobrar mi pensión y sigo cobrando mi sueldo de maestro hasta los 62, ahí yo renunciaría a los 8 años de los 62 a los 70 a cambio de poder tener simultáneamente mi pensión y mi salario. Son cosas que habría que proponer, pero vuelvo y le insisto, a mí me parece que los maestros ahorita es necesario organizarnos para presentarle al gobierno iniciativas, porque viene una reforma pensional, viene una reforma laboral, y es mejor que nosotros tengamos propuestas y no que esperemos a ver con qué nos sorprende el gobierno. Bueno, listo. Aquí a la solicitud de dos profesores para intervenir. Voy a leer el nombre de ellos: Margarita Rosa Mejía y el profesor Alirio. Entonces, primero Margarita Rosa. Recomendación, pues una intervención concisa de máximo 3 minuticos para que si hay más compañeros que quieran participar lo puedan hacer. ¿Listo? Y ahorita retomamos una pregunta que quedó ahí como en el aire. Buenas tardes, o ya noches. Mi pregunta es, después de los 66 que uno ya ha enviado carta y están insinuando que tienen que retirarse, ¿qué podríamos hacer? Bueno, sí, muy conciso, pero interesante. La propuesta mía es esta, profesores. O sea, los profesores que están por allá bordeando los 65, un consejo muy fraternal, tenemos que pelear, profesores, no se vayan a retirar, ¿sí? Porque ¿cuál es el problema? Si nosotros no contamos con ustedes para negociar lo que creemos que debería ser, entonces si los profesores se retiran y no nos dejan la oportunidad de negociar, entonces todo va a ser muy complicado. Pero claro, si el gobierno quiere que los profesores mayores de 62 años se retiren, pues tenemos que negociar en qué condiciones se van a retirar, qué les van a dar en compensación. Y allí podemos aprovechar para mejorar a los que vienen de 57, lo que estoy proponiendo. Entonces, la recomendación es como, pues no hay profesores, todavía falta, porque recordemos que la edad la aumentaron en el 2016. O sea que los primeros que van a llegar a los 70 años serían aquellos que en el 2016 iban a cumplir los 65, ¿cierto? Sí. Que les faltarían 5 años, o sea que en el 2021, por allá a finales del 2021 van a llegar a 70 años los primeros de los que están activos que llegan a la edad de retiro forzoso. Luego entonces es invitarlos a que tengan un poquito de paciencia, que si le hacemos bien la tarea de la negociación, pues los que se vayan a ir y se quieran ir, pues seguramente se van a ir con una bonificación o una indemnización, y los que se quieran quedar, pues van a poder estar tranquilos hasta los 70 años. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno. El profesor Alirio, que también haya pedido la palabra. Profesor Alirio, la palabra. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, perdón un segundito, les quiero ofrecer disculpas porque están unos músicos acá afuera, ustedes saben lo que pasa en los barrios populares, hay unos músicos acá afuera pues, interpretando, creo que se alcanza a oír al fondo, pues para que la gente le dé alguna solidaridad. Entonces, eso no hay forma de, hasta que ellos no terminen, pues ahí nos va a acompañar esa musiquita, ya siga, profesor. Bueno, muy buenas tardes. No, compañero, a ver, mi pregunta también iba encaminada a lo mismo de la compañera, es decir, los docentes 22-37, que tenemos el derecho a laborar hasta los 70, como se está hablando por redes y por toda parte que esta gente nos quiere pues ya mandar para la casa por la cuestión del COVID, era mirar a ver cómo era que íbamos
a cuadrar si íbamos a llegar realmente a un arreglo, una indemnización para podernos ir. Porque es decir, yo en este momento tengo más o menos 12 años para elaborar todavía hasta los 70. Entonces, si ellos están hablando de que van a sacarlos de 57 hasta los 70, es algo así parecido. Entonces, mira, pero pues ya veo que ustedes ya como que están adelantados en eso, sino que llegué un poquito tarde porque no me podía conectar. Entonces, esa era mi pregunta, básicamente. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a lograr buscar una indemnización o algo. Sí, lo que pasa es que yo, pues lógicamente como, mire, ustedes saben, la mayoría saben, si no todos, que pues yo soy el asesor del sindicato del Cauca de Azoinca, pero no he tenido una reunión de estas con ellos en estos 3 meses, o sea, no se ha promovido lo que está haciendo ASIEVA acá. Entonces, claro, pues como ustedes lo han promovido, pues es a través de ustedes que por primera vez estamos hablando del tema, de la necesidad de que nosotros preparemos nuestra propuesta. No esperemos ni pensemos qué va a decir el gobierno, vamos a construir nosotros las propuestas. Entonces, claro, si como ya se sabe que el gobierno quiere buscar la forma de que los profesores que pasen de 65 salgan, entonces tenemos que discutir nosotros esto en un espacio, pues seguramente va a ser la próxima reunión, para tratar de consolidar cuál sería una iniciativa y tener propuesta en mano, de tal manera que le llevemos al gobierno cuál es el querer nuestro frente a eso, y que además de eso se respete el derecho. El profesor que quiera seguir hasta los 70, que lo dejen. Si van a ofrecer indemnizaciones, que eso sea voluntario, el que se quiera ir que coja plata y se vaya, y el que tenga su vocación y quiera seguir hasta los 70, que se quede, pero entonces eso lo tenemos que construir y no esperar a que el presidente Duque y su equipo liderado por el ministro de Hacienda sean los que digan cómo va a funcionar esto o qué es lo que les van a dar a ustedes, ¿sí? Doctor Harold, está pidiendo también la palabra el compañero Roosevelt. Yo quiero que él hable, pero que al final podamos responder también a esa preguntita de la desobediencia civil que quedó como rondando como todavía la inquietud sobre las implicaciones de una desobediencia civil en torno al regreso a clases. Pero primero escuchemos a Roosevelt, que él pidió la palabra. Roosevelt. Buenas tardes para todos. Compañero, la parte legislativa, la pregunta es la siguiente. Resulta que yo entré a trabajar el 13 de abril del 2000. Estaba por provisionalidad. Y después en el 2005 pues entré en la parte ya formal, o sea, nombrado en propiedad. En este momento, el año entrante, en abril del año entrante, cumplo los 20 años de labor. Y me faltaría un año más por tiempo de edad. ¿Puedo desde ahora comenzar a pedir la pensión o me toca esperar hasta que cumpla la edad también? El mismo día que cumpla los 55 la puede pedir, pero sí, usted recibe pensión a los 55 y se queda hasta los 70, profesor. Usted no tiene ningún problema, sí. Listo, gracias. Tiene derecho a pensionarse a los 55 y seguir trabajando hasta los 70. Y de la palabra. Sí, siga, profesora. Bueno, hago la pregunta, compañero. Bueno, no sé, perdón un momentico, profesora, qué pena, es que yo pensé, porque como usted pidió la palabra y abrió el micrófono, pero me dicen que hay uno, pues ya haga la pregunta, pero que hay un orden en el chat para que el profesor Palma me ayude con eso. Sí. Entonces siga, profesora, y vamos al orden del chat, siga. Respecto a los mayores de 65, el gobierno en este momento podría sacar un decreto como tantos que ha sacado y decir, los mayores de 65 ya quedan por fuera de su labor docente. No, pero la respuesta obedece a lo siguiente, es que dice el artículo 215 de la Constitución que ningún decreto de emergencia puede afectar los derechos de los trabajadores. Entonces, si un decreto dice que la pueden retirar, pues estaría afectando su derecho. Entonces, eso no sería posible. Cosa distinta es que se establezca la posibilidad de que usted se acoja a una bonificación o a una indemnización y voluntariamente se quiera ir, porque allí no le están afectando ningún derecho. Usted está cambiando los años que le faltan por una bonificación o una indemnización. Allí no hay, pero si el gobierno lo hace unilateralmente, claro que eso es inconstitucional porque en emergencia no se pueden afectar los derechos de los trabajadores. El Congreso, el gobierno no lo puede hacer. Sí. Muchas gracias, compañero. Aquí, profesor Palma. Abre el micrófono, profesor. Profesor Palma, abra el micrófono.
En torno a lo que decía la profesora aquí en lo del chat, que seguir el orden del chat, ahí Cristian, mi compañero Cristian podría colaborarme un poco con esta respuesta, pero es que creo que lo que a él se refería era que diéramos la posibilidad de hacer intervenciones, pero las intervenciones girando como en torno pues a lo que pensamos sobre el tema, porque la intención, si bien es contestar todas las preguntas, por cuestiones de tiempo se va a hacer difícil. Entonces sí le agradecería a Cristian si nos dice si se pudieran agotar todas las preguntas, y creo que cuando dicen que el orden del chat se requiere o responde a que hay preguntas que están en el chat que no se pudieron resolver. Sin embargo, recuerden que yo ahorita dije que la doctora Luz Karime había compartido un correo electrónico para que también por ahí pudieran enviar sus preguntas y recibir la respuesta, que el chat es consultajurídica@gmail.com. Entonces creo que cuando por acá hacen la observación del orden de el chat, es precisamente porque pueden haber quedado preguntas. No sé si Cristian me puede responder si quedaron preguntas por resolver. Y Por si ahí no, vi pues, una de alguien que hablaba de la mamá que tenía 83 años, yo esa no la han leído. Y la de la desobediencia civil, ¿cómo es la de la desobediencia civil? ahí está precisamente creo que la compañera que la tiene, ¿no es cierto, Claudia? Leámosla entonces, leámosla. O sea, lo que yo planteo es que ya las hagan, o sea, las hagan de viva voz, o sea, ya se leyeron, aquí hay compañeros que las pueden hacer de viva voz. Listo, entonces démosle la palabra a Claudia Cifuentes. Hola, buenas noches. No, es que se tocó el tema, pero el doctor no aclaró que, o sea, la postura, según entendida, si usted se obedece, porque yo soy de las que me tocaría ir porque no tengo la edad de riesgo, supuestamente. Entonces, si la postura si es desobediencia civil, ¿qué consecuencias legales nos puede traer eso como docentes? Ya entendí, sí. Bueno, no, lógicamente siempre que vamos a hacer algo así, pues buscamos también un blindaje, ¿no? Entonces, en estos momentos a nadie lo pueden obligar a ir a trabajar en contra de su voluntad porque estamos en una situación de riesgo. O sea, cualquier trabajador, no solamente el maestro, sino cualquiera puede decir, yo no voy a trabajar, no tengo ninguna enfermedad, no tengo más de 60 años, pero considero un riesgo para mi vida salir de mi casa, yo no voy a salir. Al que diga eso no le pueden terminar el contrato ni lo pueden obligar. Ahora, lo que podrían en el momento es decirle que pues entonces le van a suspender el pago del salario mientras vuelve a trabajar, por ejemplo, pero no podrían pues despedirlo ni sancionarlo, ¿sí? Entonces, claro, el problema de la desobediencia, digamos, si decidimos todos que no vamos a ir, pues tendríamos que decir, no vamos a ir a las instituciones, pero vamos a seguir trabajando en la virtualidad, o sea, como lo hemos venido haciendo. Porque claro, lo que sería riesgoso es una desobediencia, que ni vamos a las instituciones, pero que digamos que tampoco vamos a seguir trabajando de manera virtual, ¿sí? Porque claro, esto sí podría pues comprometer la responsabilidad disciplinaria nuestra, ¿sí? Porque nos estaríamos negándonos a hacerlo de manera segura, que es pues lo que podemos hacer virtual, ¿sí? Pero de todas maneras, a mí me parece y estoy de acuerdo, yo comparto con ustedes, no, en agosto no podemos volver. Pero ¿qué pasa? Como todavía tenemos tiempo de socializar el por qué no, a mí me parece que si nosotros conseguimos convencer a los padres de familia que nos acompañen, pero no que nos acompañen por solidaridad, sino por seguridad de sus propios hijos y de ellos mismos, entonces ya no vamos a necesitar nosotros desobediencia porque el gobierno tendrá que ceder frente a eso. Entonces, a mí me parece que sí tenemos que seguir conversando los jueves, compañera y Juan Carlos, tenemos que seguir conversando los jueves para organizarnos frente a esto, para buscar la forma, así sea virtual, de ir enviándole mensaje a los padres para que entiendan, para que entren en razón que un niño que vaya a la institución puede venir a acabar con toda la familia si trae la enfermedad para la casa. O sea, esto no es cosa de jugar. Se ha visto familias que murieron enteras. Hay una familia que 5 personas y faltaba ya la última por morirse, todos los demás habían muerto. Entonces esto no es una cosa para jugar, pero queda claro que tampoco es que no queramos hacerlo, no es que lo podemos hacer con seguridad como lo estamos haciendo ahora, y ahora pues una transición y más faltaba, ¿sí? Entonces, coincido con que primero tenemos que dar la pelea por procurar
frenar eso. Ya, por ejemplo, mire, la Universidad Nacional ya entró en desobediencia civil. La Universidad Nacional ya decidió que ellos no van a hacer eso. Ellos van a seguir trabajando en la virtualidad y que el gobierno haga lo que le dé la gana. Entonces, ahora todas las demás universidades públicas vamos a hacer lo mismo. Todos vamos, ya en la del Cauca estamos hablando, vamos a hacer lo mismo. Vamos a declarar que nosotros ahorita en agosto tampoco, y ya a ustedes de pronto les va a quedar más fácil si cuando sea el momento de pronunciarse ustedes, ya todas las universidades públicas hemos dicho que nosotros no vamos en agosto. Ya pues habremos como allanado el camino, ¿sí? Doctor Harold, ya para cumplir con el tiempo y el compromiso, usted sabe que igual el compromiso de nosotros era de estar de 5 a 7. Voy a darle la palabra a la compañera Teresa que la había pedido y hacemos ya el cierre de la conversación. Hay otras personas, aunque sea para darle el uso de la palabra y cerrar. Pero yo vi a Teresa aquí estoy viendo a Teresa que pidió la palabra y una pregunta de Rangel. Y hay otra, Claudia Ximena. Y había hecho unas preguntas. Compañeros que pidan la palabra y ya, porque ahí sí tenemos que, con los 3, que cierren ellos, midiendo el tiempo. Haga, Teresa, siga adelante. Gracias, Palma. Yo tengo a cargo a mis padres, de 80 y 82 años, ambos con enfermedades de base, ¿sí? Y ellos pues dependen de mí en este momento porque nadie más está con ellos. No estoy entonces obligada a, según ya lo que he oído, o sea, a volver a la jaula, o sea, en ese sentido. Sí. Y, ya. Sí, sino que lo que le quería decir es, pero nosotros no esperemos a que lo diga el gobierno, ¿sí me entiendes? Que la propuesta mía es esa, no esperemos a que el gobierno diga eso, sino que nosotros digámoslo de una vez, o sea, nosotros digamos de una vez, pues que no solamente los que tienen los padres o los mayores de 70, que es que nadie puede volver en las condiciones que el gobierno quiere, pero digámoslo con argumentos, discutámoslo, ¿cierto? Si los padres de familia se suman, esto va a ser muy fácil, ¿ya? Pero sí tenemos, y por eso es tan importante, Elbo, insisto, que ustedes se estén reuniendo cada jueves a organizarse para esa lucha, porque eso no va a ser gratis. Ustedes saben cómo son estos gobiernos de derecha, que cuando ellos dicen algo a las buenas o a las malas se lo quieren imponer a uno, entonces no va a ser fácil conseguir que echen reversa, pero es nuestro deber conseguir que esa fecha de agosto no sea aquella en la cual nos lancen pues al vacío, que es lo que quieren hacer. Rangel creo que era el que continuaba, según el chat. Claudia Ximena está diciendo que hace 15 minutos pidió la palabra. ¿Ya le dio? La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. El abogado hablaba ahorita de una posible negociación para las personas que ya están a puertas de pensionarse, porque pues cumplen con la edad y pues son personas que posiblemente no van a poder regresar por el nivel de riesgo que hay. A propósito de eso, pues mi papá, que ya tiene la edad para pensionarse y pues que tiene enfermedades de base, y en vista de esta situación, pues él decidió iniciar su proceso para poderse pensionar. Pero pues escuchamos lo que el abogado dice ahorita y nos preocupa porque justamente alcanzamos a ingresar algunos papeles esta semana. En ese caso, ¿qué podemos hacer? No, por eso, pero, o sea, ingresaron los documentos para el trámite de la pensión. Sí, señor. No, pero no hay problema, ojo, o sea, ¿qué pasa? Los profesores que son del régimen de los 55 años, pues cuando solicitan la pensión, igual les reconocen la pensión y ellos tienen derecho a seguir hasta la edad de retiro forzoso. Los que no, o sea, los que se van con 57 años con el régimen nuevo, cuando llega la resolución, el profesor tiene 2 opciones. O renuncia para disfrutar de la pensión o se queda con la resolución guardada debajo de la almohada hasta los 70 años y se retira a los 70. O sea, el que uno haya solicitado la resolución de pensión no lo obliga a retirarse cuando sale la pensión, ¿ya? No lo obliga, no, uno se puede quedar, ya es o sea, el profesor se retira o la profesora se va cuando quiera. Aún con la resolución en la mano, usted se puede quedar hasta los 70 años, ¿ya? Sí. Me alegra muchísimo escuchar eso y entonces sí. Pues, cualquier cosita acudimos a ustedes. Claro que sí, estaremos con la doctora Luz atentos, sí. ¿Quién más faltaba? Qué pena, Ximena, no haberle dado la palabra, es que la confundí con la otra Claudia, y que era la misma persona. No, Harold, creo que ya con esto terminaríamos. Entonces quiero hacer una propuesta de una vez, quiero hacer una propuesta, sí. Profesor.
pues comprometámonos de una vez para dentro de 15 días, ¿vale? ¿Sí? Harold, para que volvamos con el tema pensional, no sé si ustedes ya tienen agenda o qué. Harold, es que Sí. a ese punto era que yo iba a cerrar. Dentro de 8 días está programada una charla de la organización sobre economía popular, y dentro de 15 una charla, no es una charla, sino que tiene también implicaciones de Es una asamblea reunión de delegados. Entonces, por lo menos para estas 2 semanas tenemos agenda, pero Bueno, pues sería para la tercera, ¿no? agendarlo para después. Yo, para ir cerrando, veo que el panorama que nos presenta usted de una manera muy organizada es un panorama bastante riesgoso, y que nosotros a veces no vemos todas las implicaciones que puede tener. Realmente las implicaciones que hay son unas implicaciones bastante nefastas para el pueblo colombiano y los trabajadores. Tendríamos que ver cómo, a partir de la organización, podemos resistir a esa arremetida que quiere hacer el gobierno con estas políticas impuestas. Y eso implica el empoderamiento del profesorado, que es un poco a lo que usted nos lleva como reflexión final. O sea, no esperemos que nos digan qué hacer, sino que los mismos docentes debemos ir construyendo propuestas, y para eso son las organizaciones. Y en una organización como ASIVA, pues debe ir primando la participación de todos para que podamos llegar a este tipo de acuerdos. Si uno plantea una desobediencia civil, saber cómo se va a realizar. Si uno plantea otro tipo de acciones, saber cómo las vamos a viabilizar. Y eso no es solamente algo que le compete al docente en este momento, sino al padre de familia. La compañera que primero pidió la palabra para participar se tuvo que retirar, tenía otra reunión, y precisamente lo que ella decía era que la reunión que tenía era una reunión con padres de familia, en el cual iban a hacer una propuesta los padres para dirigirla a la Secretaría de Educación y al Ministerio para seguir trabajando de manera distante en la casa, porque ven un peligro inminente en volver a las clases presenciales. Entonces, es tener conciencia de que esto es una causa común, que no es solamente de los docentes. Alguien decía también por allí, un padre de familia, es que un año lectivo se puede otra vez recuperar, se puede otra vez realizar, pero si usted pierde un hijo, usted no lo va a poder otra vez realizar. La pérdida de un hijo no es lo mismo que la pérdida de un año escolar. Entonces esto tiene implicaciones que a veces el gobierno las pasa por alto, pero que en la práctica, en la vida real, sí puede tener unas hondas repercusiones para todas las familias colombianas. Finalmente, pues yo quiero despedirme invitando a los profesores a 2 cosas. Uno, la esperanza, ¿sí? De esta vamos a salir, hemos tenido momentos difíciles, pero nosotros vamos a salir de esta, y lo importante es que estemos atentos, que estemos cohesionados y prestos a la lucha, que en medio de nuestro trabajo siempre nos toca estar dispuestos a luchar. Esto no va a ser fácil lo que se viene, pero si nos organizamos, si nos preparamos bien, estoy seguro de que vamos a salir adelante